Bienvenidos y bienvenidas a este espacio compartido de Memoria Viva. Estamos muy entusiasmadas de presentarles la historia desobediente de Buenaventura, que compartimos con Alfredo e Isaías, dos líderes sociales del Valle del Cauca. En un primer momento les relataremos la consolidación de Buenaventura como distrito especial, el rol del puerto como actor dinamizador de relaciones, las luchas que los y las bonaerenses han emprendido para defender los terrenos ganados al mar y, finalmente, la coyuntura del paro nacional del 28 de abril de 2021 en el Valle del Cauca, especialmente en Cali, una ciudad que tiene una implicación histórica con el territorio bonaerense, ya que son las hermanas ricas de una región pobre. Acompáñennos. Bueno, soy Alfredo Mondragón Garzón, entré al SENA como a los 16 años, a estudiar una carrera técnica, tecnológica en mecánica automotriz. Metido en el SENA, terminé vinculado con las luchas sociales a través de invitaciones que me hicieran algunos de los muchachos que estaban ahí como acercándose a la actividad y a través del sindicato Sindecena. Ahí tuve relación con dos mujeres que de hecho pues ya estaban entre comillas mayores, ¿no? Pues mayores porque nunca habían tenido militancia ni política ni social, pero habían ingresado al SENA y ya llevan algún tiempo vinculadas al escenario sindical, que era un escenario nuevo para ellas y estaban como dedicadas al trabajo estudiantil, es decir, desde el sindicato tratando de ayudar a que los jóvenes aprendices del SENA se organizaran y pues logré una conexión muy fuerte con esas mujeres, las cuales empezamos a hacer un trabajo conjunto de mucho tiempo, que después se dio de que tuviéramos un ejercicio más autónomo y configuramos lo que se llamó el COES, Comité de Estudiantes y Egresados. De estudiantes primero, comité estudiantil, COES, comité estudiantil, y después de egresados, pues porque yo dejé ya de ser aprendiz y me mantuve en el proceso de la defensa del SENA, de la defensa de lo público y a través del COES que logramos un grupo que éramos, cada vez ya empezaban a haber más presencia de egresados desde que yo me metí como egresado, y empezamos a participar como de luchas sociales de la ciudad y de la región, y empezamos a hacer del COES ya no solamente en Cali, sino a nivel nacional, y hoy el COES pues es una organización en la cual yo ya no tengo la responsabilidad de dirigirlo, pero sigue existiendo, están varios compañeros y compañeras, sobre todo mujeres a nivel nacional, y hace como 4 años participé de un paro muy potente en el SENA, porque Juan Manuel Santos quería dar una estocada final al SENA con sus rentas y logramos participar de un paro muy fuerte. Acá y nos derrotan. Y a partir de ahí logramos una ampliación de planta en el SENA, en la cual concursaron más de 80.000 personas y afortunadamente dentro de esas personas yo quedé. Entonces hoy soy instructor del SENA, funcionario del SENA y hago parte del sindicato y del CODES. La historia mía tiene que ver con un hogar eh, materialmente bastante humilde, pero espiritualmente bastante fuertes, ¿sí? Muchas adversidades. Pues me crié con mi mamá y mi abuela, hijo único. Mi mamá tuvo un solo hijo, yo. Y bueno, desde muy chiquito, como es la historia de muchos jóvenes en nuestro país, eh, digamos que fue una historia dura en sus dificultades, repito, materiales, pero los milagros de la mamá de uno y su ternura y su amor lo mantienen a uno, o lo mantuvieron a uno en un camino, digamos, de siempre avanzar hacia adelante. Pues fue una zona muy marginada en Buenaventura, eso fue en la Comuna 5, sí, eso es la comuna 5, y vivíamos al lado del ferrocarril. Bueno, y pues son sectores marginados de Buenaventura. Y fue en ese escenario como crecí, sin espacios de esparcimiento, nosotros mismos construyendo nuestros espacios de esparcimiento, ir a bañar a la marea, al estero, eso se llama el estero Aguacatico, allá íbamos a nadar al lado de los manglares desde muy pequeños, íbamos
a coger cangrejos, que era parte de nuestra dieta, lo que teníamos a la mano frente al tema de alimentación. Salía a pescar con un tío que tenía, íbamos en la noche, llegamos al otro día muy temprano también a tirar la malla y a traer pues los peces que cayeran, pues la proteína animal. Eh, Me gustó mucho el fútbol desde pequeño. Yo, ¿cómo se dice? Lideraba, impulsaba con otros apasionados también del fútbol a ir a podar un monte, un terreno por ahí que estaba sin nada y lo acondicionábamos como nuestra cancha de fútbol. Eh, Iba a veces a un taller de mecánica, a ayudar también, a un lavadero de carro, a lavar carro también iba. Fue una infancia, una adolescencia, repito, hermosa en términos de un camino siempre hacia adelante, ¿sí? Y en medio de las dificultades no desfallecer, ¿sí? De muchísima resiliencia, esperanza, pero también de ir transformando, ¿sí? No solamente quedarnos ahí en la resistencia, sino de ir avanzando. Eh, y ya esa es como parte, digamos, de lo esencial, mi abuela, mi mamá, eh, un ambiente adverso por las dificultades, pero en medio de ello salir adelante. Estudié en colegio público, mi primaria, en colegio privado el bachillerato. En el colegio privado descubrí que, que era muy tímido. Me sacaron a hacer una exposición y yo sudaba mucho. Es posible que haya sido porque como mi papá, que no vivía conmigo, me cambia y yo venía, digamos, como en otra dinámica y tuve algo como de pánico que me causó una timidez tremenda, pero bueno, también me consintieron mucho mis profesoras en esa época, que le agradezco todas sus enseñanzas. Y, y bueno, después estuve en la universidad pública, en la Universidad del Valle, becado por la Fundación Sociedad Portuaria, que es de los elementos positivos que uno pudiera en su momento histórico resaltar de la actividad portuaria. La beca que le dieron o que nos dieron a muchos jóvenes, que incluso sostenerse en la universidad pública, como lo es todavía, es sumamente complicado, pero esa beca en términos de una manutención ayudó a que muchos pudiéramos sostenernos en la universidad y poder obtener un título profesional. Eso es también parte de mí. Eh, pues ya tuve la oportunidad también de hacer una maestría en la Universidad ICESI, universidad privada, que pues, por mis condiciones históricas entenderán que pude entrar ahí porque también obtuve una beca, ¿sí? La Corporación Manos Visibles, liderada por la doctora Paula Marcela Moreno, pues logró en su gestión eh, pues brindar esa oportunidad por la vía de la beca a muchos jóvenes del Pacífico colombiano que teníamos algún tipo de rol de liderazgo en el Pacífico colombiano y pues bueno, en Buenaventura nos pudimos hacer seleccionar varios y bueno, así pude hacer una maestría en gobierno, una cosa muy complicada pues en este país y aún mucho más con el tema pues de la universidad privada, donde los semestres son sumamente costosos. ¿Qué más te puedo contar de mí? No, yo he sido siempre un apasionado por el tema de contribuir, un poco sino que creo que por ahí más adelante hablaríamos de eso. Eh, una de mis historias que yo casi no olvido es que en ese sector de la comunidad
zona 5 nosotros vivíamos al borde del ferrocarril y yo a muy corta edad, yo tenía por ahí unos 15 años, le seguí los pasos a un señor que, que dijo, hay que construir una invasión porque ahí viene una gente que viene desplazada de distintas partes, unas ahí mismo en Buenaventura, otras que vienen de otra parte de la costa del Pacífico, y me enorgullece mucho hoy decir que yo hice parte de ese proceso, porque es parte de esa historia de los terrenos ganados al mar, ¿sí? Que normalmente uno le dice una invasión, en esa época yo le decía una invasión. Entonces fuimos, cortamos parte del manglar para poder ubicar, digamos, terrenos, eh, ayudábamos a cargar la madera para, para construir las casas, ayudábamos a construir las casas, los puentes por donde uno caminaba, pues porque todo eso era marea, ¿sí? Todo eso era parte de la marea. Pues allá abajo, ¿sí? Acá en la parte donde estamos nosotros sí era una parte firme, pero allá abajo era marea y bueno, logramos hacer una invasión enorme. Hoy en día se llama Miramar, ¿sí? Eso está en la comuna número 5 y pues casi todo está rellenado, ¿sí? Y yo hice parte de ese proceso de contribuir a ganarle, digamos, una parte, digamos, al mar, construir ese territorio, esa invasión en esa época como la conocíamos. Y bueno, esa es de las historias más bonitas que yo recuerdo de mi juventud. Eso fue allá hacia los 14, 15 años. Ya después, el haber ingresado al SENA, ¿sí? El haber ingresado al SENA me potencializó mucho más ese espíritu social y de seguir contribuyendo ya desde otro escenario a que la gente pueda disfrutar de una vida más digna o que pueda disfrutar de sus derechos y sobre todo siempre estar del lado de la gente que se le excluye y que a veces pues incluso por desconocer muchas cosas se le excluye mucho más todavía, ¿sí? Entonces, digamos que el SENA me despertó en ese, en ese proceso de, de contribuir desde la lucha social, pero también me despertó en la dimensión política de nosotros como seres humanos, ¿sí? Porque en la parte de la invasión en Miramar, pues digamos que fue una cosa absolutamente social en el sentido de que no fue digamos, un elemento, digamos, de discusión y de confrontación sino que dijimos, bueno, aquí hay este terreno, vamos y podamos eso y ahí vamos a construir casas, ¿sí? No hubo, digamos, o yo no estuve, digamos, en esa parte, digamos, de la confrontación, si es que la hubo. Porque he tenido muy pocos ingresos. Realmente, pues mi familia ahora, pues, bueno, a ver, ¿cómo decirlo? Porque es que las cosas no son perfectas ni exactas. Yo recibí mucho cuestionamiento de mi familia por lo que hacía, por eso, por sentir que estaba perdiendo mi tiempo, porque la gente no me valoraba, una cantidad de elementos que normalmente dice la familia y casi que lo hace por una forma de protección. Y claro, todos estaban consiguiendo empleo, entonces si necesitaba ir a una reunión, terminaba era mi madre dándome para eso, algunos de mis hermanos, yo tengo 6 hermanas y un hermano. Mis hermanos fueron muy cantaletosos y algunos muy distantes de lo que yo hacía, pero finalmente yo siempre encontraba solidaridad, así fuera regañadientes de parte de ellos y particularmente de mi madre. Entonces, yo he aprendido a vivir con muy poco. Reciente, ¿sí? Y, y esa lucha social y política en la que uno se mete es tan apasionada o lo absorbe tanto a uno que uno se desentiende, digamos, de la parte económica en el sentido de resolver cosas, ¿sí? Individuales, para la familia, ¿sí? Pero yo recuerdo que mi mamá hubo un momento que me dio bastante cantaletica, ¿sí? En el sentido de que había que aportar, mijo, pero es que, y entonces, ¿sí? Eh,
Yo trabajaba, llegué a trabajar construcción también con mi padre, porque incluso el primer semestre de la universidad yo lo pago con unos ahorros que hice de un trabajo en construcción, ya después que obtengo esa beca. Pero eh, hubo un momento en el que, por ejemplo, me aparecieron algunas posibilidades de trabajo, recuerdo tanto con una ONG, no recuerdo el nombre, y no, perdón, con una EPS, lo voy a decir incluso con Comeo EPS. Y yo fui, hice toda la entrevista y me llaman y me dicen que yo quedé seleccionado. Y el día que me llaman que quedé seleccionado y que hay que firmar contrato, yo estaba en el SENA en una protesta, porque en esa época, de hecho, estaba el gobierno de Uribe y estaban recortando muchos módulos formativos en el SENA, muchas competencias, y estaban acortando los cursos. Y estábamos en una lucha ni la hijo de madre. Y yo fui hasta allá, hasta la empresa. Y en ese instante, cuando entré, mi espíritu me dijo, no, 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 no firmes. Y me tuve que hablar en ese momento con el gerente y decirle que no podía firmar, porque me tocaba que renunciar a lo que yo estaba haciendo allá, ¿sí? Y yo no tenía ni un computador donde hacer mis trabajos, incluso, ¿sí? Pasaba dificultades para movilizarme en esa época, ¿sí? Pero esa lucha social, por eso digo que es muy apasionada, lo lleva a uno a tomar ese tipo de determinaciones, ¿sí? Después tuve la experiencia de ser papá, ¿sí? Esa partecita me, me puso como, ¿sí? Tú ya sabes las responsabilidades que eso trae y sobre todo económica, ya no es uno. Y esa fue una etapa muy difícil de mi vida, fue muy, muy difícil de mi vida. Y, y pues de un tiempo para acá, eh, sobre todo con la experiencia del paro cívico de Buenaventura, yo tomé la decisión de darle prioridad, digamos, a solucionar esta parte económica y de avanzar en algunas cosas, ¿sí? Y eso me implicaba a mí alejarme un poco del activismo, ¿sí? Alejarme un poco del activismo y eso me ha costado, creo que incluso momentos de algunas inestabilidades, voy a decirlo así en estos términos emocionales, en tanto que tú estás dejando algo que te apasiona, ¿sí? No, con Isaías nos conocemos desde que no nos salía barba, yo creo. Y lo conocemos porque Isaías también entró al SENA. Y yo no sé cuántos años tiene Isaías. Creo que yo soy mayor que él. Debo tener pocos años más que él. Isaías, es que es tanto tiempo que ya ni me acuerdo el momento, pero recuerdo que nosotros en nuestro proceso de organización del COES, Isaías llegó a Buenaventura, también tocado por, yo no sé cómo él se vincula lo de Buenaventura ahí, pero nos terminamos conociendo porque yo estaba en el proceso, pues, con otra gente de armar organización nacional, de armar organización regional, conjuntamente con el sindicato. Era muy agresivo este gobierno de Álvaro Uribe Vélez contra el SENA y nosotros estábamos pues al centro de la defensa del SENA y ahí no, nos encontramos. Isaías también jugaba fútbol, pero muchísimo, de esa manera durísimo, ya no porque ya está cucho. Y, y a mí me impactó porque Isaías me decía que él trataba, siempre él ha tenido una presión muy fuerte de su Buenaventura, de su arraigo hacia Buenaventura, y siempre como ha estado Buenaventura metido en una estela de violencia muy berraca. Y recuerdo que Isaías me decía en ese tiempo que él jugaba fútbol y trataba de jugar fútbol con los niños para tratar de sacarlos como de esa ocupación de que terminaran por ahí metidos en algún grupo armado o en algún ambiente de violencia, y que él trataba era de jugar fútbol, fútbol con los muchachos, y cómo era eso tan atractivo jugar fútbol para tratar de sacarlos de su espacio, y por eso me pareció una cosa muy potente. Con Alfredo, no, con Alfredo, primero esa escena, ¿no? No, yo lo vi, lo conocí en una asamblea, eh, no, lo conocí en una reunión del COES que se hizo en Cali, una reunión del Comité de Estudiantes Egresados del SENA. Recuerdo que ese día
pues la primera vez que nos encontrábamos y allí pues, digamos, lo escuché a él y, digamos, me generó bastante, me llenó de curiosidad, ¿sí? Me llenó de curiosidad, primero por conocer mucho más del SENA, ¿sí? Y me llenó de curiosidad en esa reunión del COES, una reunión regional, y estuvimos varios en ese tiempo aprendices, yo todavía era aprendiz del SENA, Alfredo ya estaba en condición de egresado, y nos conocimos en esa reunión y me generó, digamos, curiosidad política y también curiosidad, digamos, eh, en la defensa del SENA. Entonces fue un momento muy, muy corto, la verdad, no fraternizamos demasiado, pero después sí hubo un encuentro eh, donde estuvimos muchos a nivel nacional, yo fui invitado también y allá pudimos conocernos muy bien. Digamos que lo que nos permitió coger confianza entre él y yo y fraternidad es que él pensó que yo no sabía jugar fútbol y ahí en la cancha pues le moví las caderas un poquito, ¿no? Entonces desde ahí empezó, digamos, como una fraternidad, una cercanía con él mucho más, ya no tanto desde lo político, sino también desde lo personal, ¿sí? Y pues esa confianza, digamos que fue creciendo, esa es la verdad. Y allí, digamos, que pude conocer mucho más de Alfredo, ¿sí? Compartir, digamos, lecturas. Alfredo creo que me ha regalado alrededor de 2 libros, pues. Eh, digamos, yo de los referentes políticos que tengo es Alfredo por su abnegación. Yo, Alfredo, desde que lo conozco, ya venía entregándole la vida entera, digamos, a la lucha, ¿sí? A la lucha. Y eso es una abnegación. Y también en dificultades, ¿sí? Dificultades incluso desde lo económico y desde otras cosas. Porque a veces yo valoro mucho porque es que en este oficio, voy a ponerle esa palabra, en este oficio a veces se presentan dilemas en el que uno tiene que escoger incluso. Y recuerdo un libro de contabilidad que me tocaba que leer a veces porque ahí estaba lo elemental de la partida doble, lo escribía un señor de la Universidad del Valle. Y entonces él en los agradecimientos, pues él colocaba que le agradecía mucho a la esposa y a los hijos por la paciencia que les tuvieron todos esos días de abandono, ¿no? Claro, se encerraba 15 días, 20 días a escribir y tenía que distanciarse. Yo en Alfredo y eso, ¿sí? En Alfredo y eso, porque le tocaba a veces que irse para otras ciudades y a veces estar un mes o incluso 2 meses por allá y a mí una época que me tocó así, yo dije, no, 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 a mí me aseguran que yo me regrese en esta fecha y después yo regreso, ¿sí? Entonces, eso para mí es un elemento ejemplar, ¿sí? Eso es un elemento ejemplar y yo creo que ahí hay diferenciaciones en nuestros liderazgos porque no todos estamos, yo no sé si a la altura, pero no todos a veces podemos corresponder con esas exigencias que nos puede imponer la lucha social y política en ese momento. Y a mí sí lo que he descubierto es que me ha costado mucho desprenderme de mis arraigos, de la tierrita, ¿sí? De aceptar que le atribuyeran a uno el rol de guerrillero, ¿no? Porque era como la matriz. Entonces, era difícil porque durante tantos años que yo he estado y en los momentos más intensos de mi vida, pues ser líder social o tener categoría era una cosa realmente adversa, ¿no? No estaba de moda. Pero hoy, en este contexto, ser líder social creo yo que, que debe expresar ruptura, yo creo que debe expresar renovación, que debe expresar eh, salirse de lo convencional, que líder social debe ser una persona que tenga capacidad de mirar a largo plazo, que tenga capacidad de incidir en momentos claves
Y creo que en general un líder social no debe estar desligado de la lucha política. Es decir, que debe tener claro que, que hay intereses y que los intereses no son per se malos, como no es malo el conflicto. ¿Ya? Lo complicado es cuando el conflicto es erradicar al otro, desaparecerlo, anularlo. El conflicto que no, sin una sociedad sin conflicto, una sociedad paralizada, infértil, ¿cierto? Pero el conflicto es lo que transforma las sociedades. Y de parte, un ejercicio entonces de liderazgo social, donde tengamos criterio político, donde reconozcamos nuestros intereses, es saber si nuestros intereses son mezquinos o son intereses que corresponden a un proceso de transformación y de sociedad en todo el país, todo el ambiente, digamos, del país. Pero, por ejemplo, yo creo que la gente agradece mucho que yo le haya pedido, porque es una sugerencia, un pedido, porque no es una orden, porque nadie dirigía esto. Pero por lo menos cuando empezaron a dispararle a los jóvenes, porque eran principalmente jóvenes los que estaban en los puntos, y pedirle a la gente que se resguardara más bien y que no se siguiera exponiendo ahí porque habían criminales dispuestos a seguir matando a jóvenes. Yo creo que por lo menos muchas madres me agradecen a mí permanentemente por estar mandando esos mensajes, porque pues yo mandaba mensajes del comienzo en Sameco, era de que la gente no se bajara, que la gente guerreara, que lo hiciera, y yo estoy convencido de eso, que ese era el papel mío en el momento. Pero también cuando veo lo que estaba sucediendo, yo creo que uno, pues yo no soy ni periodista, ni soy youtuber, no, yo tengo una responsabilidad, yo he sido dirigente social y político, y uno le toca que jugarse y tratar de mandar un mensaje, y el mensaje que consideramos en el círculo donde yo estaba era, hay que, hay que, hay que decirle a la gente que no puede caer en la trampa de estos manes de volver esos campos de violencia porque sabemos la indignación y por lo que lo van a llevar ellos a justificar su asistencia militar. Entonces, creo yo que la gente me agradece mucho eso. Yo creo que me ve sensato porque yo no he hecho un discurso de odio contra la policía, pero por supuesto que yo no me voy a ahorrar señalar que la policía hoy es un instrumento de represión y hay una ideología dominante en la policía que facilita que la policía vuelva un cuerpo represivo y no de protección de la sociedad, ¿ya? Y eso lo tiene que ver la sociedad en su conjunto y los policías en individual, que entienden. Yo les decía a unos policías, decía, bueno, usted no me torturó, es que usted generaliza que la policía lo torturó, no, fue unas personas ahí, dicen. Sí, yo digo que la policía porque es un pensamiento que domina la policía, porque ahí habían, no sé, cientos de policías en el momento, decenas vieron cuando los otros me estaban pegando choque eléctrico, me pisaban la cabeza y tal, lo hicieron uno que otro, pero ninguno de los que estaban ahí que no lo hizo fue capaz de oponerse a eso. Y después cuando me detienen y ese tipo de cosas, ninguno fue a salir a decir, sí, yo voy a denunciar porque eso fue un abuso contra Alfredo Mondragón lo que hizo un compañero mío. Ni ninguno salió a decir, todos teníamos camuflado en nuestra identificación. Entonces, por supuesto que hay una mentalidad y una cultura al interior de la policía que domina incluso al policía que se siente el mejor policía o el policía más bueno. Entonces, yo creo que en esa percepción hay una cantidad de percepciones que pueden estar jugando ahí y tiene que ver sobre todo con lo que la gente siente que había que hacer en este momento de tratar de ponerle energía al movimiento, pero también buscarle salidas en términos de lo que más le sirva al movimiento, este movimiento que yo creo que es un movimiento de transformación. Creo que ser líder social es, no, permítame filosofar, o sea, luchar por lo humano desprendiéndose de lo humano. Me explico. O sea, tú tienes que dejar de vivir muchas cosas como persona, como ser humano, frente a esa lucha que das como líder social. ¿Sí? Un poco, cuando usted revisa las agendas de trabajo, a qué hora se despierta, a qué hora se acuesta, los viajes, los recorridos, todo lo que tiene que hacer, tú no vas ahí, por ejemplo, si tú eres, si tienes hijos, si tienes mamá, si tienes hermano, o sea, esos son sacrificios que tienes que estar haciendo constantemente. Pero el compartir, el fraternizar,
por ejemplo, con tus seres queridos, discúlpame, lo ubico ahí en ese punto, es parte de lo que nosotros somos. Pero el ejercicio del liderazgo social te trae esos sacrificios, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo, porque más adelante podemos hablar. Yo casi nunca había mencionado esto, pero solamente lo voy a dar sin nombre propio. Pero una persona en un momento de su historia de líder social, ¿sí? Su historia política dijo en un espacio, pues yo no estoy dispuesto a hacerme matar, yo tengo mis hijas, ¿sí? Yo quiero seguir con mis hijas, ¿sí? Tengo mi esposa, yo no estoy dispuesto a hacerme matar, ¿sí? Hoy ese líder tiene un puesto y un poder importante, y algunos comportamientos de él, yo los analizo desde esa confesión que él hizo. Y como conozco esa confesión, entiendo su comportamiento, ¿sí? Y entonces podríamos preguntarnos, frente a mi respuesta es, si hacerse matar es de nosotros, o así es como deberíamos de actuar los líderes sociales o los liderazgos sociales, ¿sí? Esa tendría que ser una pregunta, y por eso yo respondo que ser líder social es estar en una permanente lucha por que se respete y se garantice la condición humana de todas las personas, y eso les lleva sacrificios que van en contravía de su propia condición humana. Las tratomulas no están por encima de la gente de Buenaventura. Respete la gente de Buenaventura. Se lo digo calmadamente y mirando los ojos, porque yo estoy en las calles viendo cómo su gente, la que usted también comanda, dice a estos negros hay que matarlos, hay que darles duro. Eso dice. Estamos en desacuerdo con esa desidia y con ese racismo que representa el Estado, y por tanto este gobierno, cuando no puede hacer nada por controlar lo que está pasando con nuestra gente. Una aventura no tan buena. En el extremo de un hogar se oye el grito de un hijo clamar, porque un hambre vieja no ha podido saciar. Pide ayuda a sus hermanos, se revela en sus labores, busca la atención de aquellos padres que, aun oyendo su clamor, no sienten ningún dolor. Son unos malos padres, son unos malos hermanos, pues no sienten en sus entrañas la calamidad que a su hermano empaña. Nadie lo acompaña, más bien lo regañan, solo por quejarse de aquello que lo daña. Llora y llora Buenaventura porque no tiene para comer y espera a ver si sus padres o hermanos lo van a socorrer. Mi fuerte Buenaventura, lucha y lucha Buenaventura, ejemplo de resistencia, amor, fortaleza y resiliencia, que sin importar lo malo que me le pase o el hambre con la que se acueste, ella lucha y no se deja de cualquier peste, la peste de la indiferencia, la cual no tiene ciencia, pues es su misma familia la que no tiene clemencia. Después de la tormenta, no siempre viene la calma, porque hay tormentas que parece que no cesan. ¿Será esta una buena aventura? ¡Claro que no! De buena no tiene nada, pero le tocó aprender a reírse en las lloradas. Lucha mientras sufre, pues ya está acostumbrada. Desde que en 1515 Vasco de Núñez de Balboa desembarcó en Buenaventura, nunca hubo un interés por formar una comunidad, sino que por el contrario, la ubicación estratégica y periférica de Buenaventura le servía para acceder al territorio colombiano. Juan de Ladrillero y Pascual de Andagoya, conquistadores presentes en el año 1539, expresaron que las condiciones geográficas eran insuficientes para tener un centro de operaciones conquistador. Los primeros conquistadores fundaron varias villas al interior del Valle del Cauca, nombrado entonces como el Gran Cauca, con el fin de ejercer control sobre las comunidades indígenas, para tomarlas como mano de obra barata y apropiarse de su tierra. Construyeron cabildos con presencia de autoridades delegadas por una corona española,
Una de estas jurisdicciones se ubicó en una zona costera del Pacífico, un punto estratégico de ruta marítima con otros grandes reinos que poseía España, como México, antes llamado Nueva España, y Perú. Aquí surge la necesidad de un puerto, el cual estaría ubicado en la isla Cascajal, a mediados del siglo XVIII. Luego de múltiples obstáculos, tales como la oposición de algunos sectores que se estarían beneficiando de las precarias condiciones de transporte terrestre entre Cali y Buenaventura, y pese incluso a la utilización por varias décadas de un camino alternativo para salir al Pacífico, los caleños optaron por la reapertura del antiguo camino entre Cali y el puerto hacia mediados del siglo XIX. Ya para esta época, la población de Buenaventura estaba ubicada en la isla de Cascajal, habitada por algunos comerciantes e indígenas de la región, quienes encontraron sustento en la pesca y en el cultivo de algunos productos agrícolas. Por su posición geográfica, Buenaventura se encuentra dividida en un territorio insular, isla de Cascajal, y un continente que se unen por el puente El Piñal. En la zona urbana se localizan 12 comunas a las que pertenecen 157 barrios, 19 corregimientos, 44 consejos comunitarios y 22 asentamientos indígenas. Siendo actualmente el municipio con mayor extensión en el departamento, las acciones comunitarias como lo son los terrenos ganados al mar, es decir, invasiones a la orilla del mar que representan resistencia, la tradición oral popular y las múltiples expresiones fruto de la mixtura indígena, negra y española han sido el legado ante la neocolonización. Yo me hice esta pregunta, yo decía, ¿qué sería de Buenaventura sin el puerto? ¿Sí? ¿Qué sería de Buenaventura por el puerto? A propósito de lo colonial. Es que por la misma ancestralidad, ustedes saben que en algún momento de nuestra historia negra, ¿sí? Los llamados cimarrones, los que se rebeldizaron ante los colonizadores, ante los que nos esclavizaban, pues decidimos no dejarnos esclavizar más, ¿sí? Y ese cimarronaje, ¿sí? Es lo que hace que, vamos a decirlo así, en términos de la diáspora colombiana, nos, nos, nos vamos por muchas partes de nuestro territorio colombiano y incluso hacia territorios inhóspitos en el sentido de que eran agrestes realmente, ¿sí? Selva, tropical, todo eso nos llevó, digamos, a lugares como el de Buenaventura, es decir, no había estado, para ponerlo en esos términos, ¿sí? Lo que en esa época, digamos, que lleva a que haya estado, tiene que ver exclusivamente con la estrategia o geográfica, el lugar geográfico estratégico en materia de una actividad económica, en este caso, la portuaria, ¿sí? Entonces, por eso, si fue la parte geoestrategia que los lleva a Buenaventura como estado, ¿sí? Entonces, ¿qué sería de nosotros y de nosotras desde el punto de vista del Estado sin el puerto? Si aún con el puerto, ¿qué es lo que les interesa? No tenemos agua potable las 24 horas, el sistema de salud pública es tremendo, la sanidad, el alcantarillado es terrible, ¿sí? Sin hablar de las tasas de desempleo, de las tasas de empobrecimiento, ¿sí? De empobrecimiento. Yo procuro a veces no utilizar la palabra pobreza, sino empobrecimiento, porque lo que ha pasado históricamente es que te empobrecen. Cuando pobreza, si hay oportunidades, se puede hablar de pobreza, pero si en un territorio no hay oportunidades, nosotros lo que hablamos es de empobrecimiento, porque se ha sacado toda la riqueza que tenemos, la gente la han hecho a un lado, entonces nos han empobrecido, ¿sí? No es la pobreza per se, sino que nos han empobrecido, ¿sí? Entonces, digamos que en esa relación con la colonialidad tiene que ver esa mirada siempre utilitarista, instrumental, siempre, digamos, extractivista, ¿sí? De sacar la mayor riqueza de ese territorio sin que importe la comunidad, ¿sí? Sin que importe la comunidad. Entonces, me conecto, ¿cómo hemos hecho entonces para
para contener todo eso. Allí hay un fuerte elemento cultural, allí hay un fuerte elemento frente a nuestro folclore, ¿sí? La resiliencia que hemos tenido tiene que ver con nuestra riqueza cultural, con nuestro folclore, ¿sí? Para que ustedes me entiendan mucho más, acá tenemos llamémoslo un ritual, le llamamos el chigualo, cuando fallece un ángel, es decir, un niño menor de 15 años, un menor de edad. Cuando usted va, eso no se llama velorio para nosotros, sino que se llama un chigualo. Y es toda una fiesta donde hay un dolor, ¿sí? Pero es toda una fiesta porque estamos realmente conmemorando a un angelito que acaba de partir, ¿sí? Pero es un dolor lo que hay ahí, ¿sí? Entonces nuestra cultura ha sido un elemento muy fuerte, determinante en poder resistir todo lo que hemos estado viviendo históricamente, ¿sí? Cuando ustedes escuchan hablar del biche, por ejemplo, el biche representa un esfuerzo laboral tremendo. Cuando el hombre y la mujer, generalmente las actividades económicas, los oficios se dividen a veces, entonces generalmente quien va a pianguar es la mujer, quien va a cortar digamos, a cazar es el hombre, ¿sí? Y allí en esa actividad económica, por ejemplo, el biche juega un papel importante, porque en su momento no era visto como una actividad para comercializar, sino que aguantaba, permitía primero tener fuerzas, energías para ir a trabajar, ¿sí? Y ustedes hoy todavía encuentran en nuestros ríos, eh, las familias toman una copa antes de ir al monte, por ejemplo, a conseguir alimentos o a veces a cortar madera para ser vendida y poder sostenerse, ¿sí? Entonces, reconocemos en eso una historia de resiliencia, una manera de resistir ante todo el abandono del Estado, ¿sí? Y el folclore, o sea, reconocer, digamos, que eso para nosotros, el currulado, todo eso es una alegría que nos identifica no solamente en términos de la resistencia nuestra, ¿sí? Como patrimonio nuestro, sino que también nos entrelaza con nuestra ancestralidad ya de diáspora africana, ¿sí? Ya de diáspora africana, nos conecta con África, ¿sí? Entonces, digamos que ahí hay un elemento de tradiciones, pero esos elementos de tradiciones tienen una estrecha relación con la manera en que hemos venido defendiéndonos o resistiendo, ¿sí? En nuestro territorio para pervivir, ¿sí? Para pervivir. Por eso las preocupaciones de nosotros a veces no es tanto en función de nuestra cultura. Cuando tú vas a algunos de nuestros ríos o algunos de nuestras playas, las preocupaciones en muchos, sobre todo los que podemos estar conociendo, somos mucho más sensibles a estos elementos culturales. No estamos pensando en construir los grandes edificios, nosotros estamos pensando en otra cosa, en vivir, en estar alegre, en estar en paz, ¿sí? Estamos pensando eso en otras cosas, ¿sí? Pero digamos que la dinámica hoy ha cambiado un poco porque, eh, digamos, a Buenaventura y a su ciudadanía les enseñaron a matarse entre ellos mismos, ¿sí? Les enseñaron, o sea, te empoderan de pobreza, pero también te empoderaron de la muerte. Usted para tener tiene que matar, ¿sí? La cultura nuestra no es esa, la cultura nuestra es defender la vida, va en contra de eso. Entonces, nuestro currulado, nuestra riqueza en términos, pudiera decirte, nuestras bebidas típicas, tienen que ver es con fortaleza, ¿sí? Pero ha sido muy importante que se mantenga, digamos,
ese acumulado cultural, reconocerlo sobre todo, ¿sí? Reconocerlo para saber quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que debemos querer realmente, ¿sí? Y en ese sentido, pues yo me hallo, digamos, ubicado, ¿sí? En ese sentido yo me hallo identificado totalmente, ¿sí? Porque entiendo que es una riqueza eh, única, ¿sí? Auténtica, ¿sí? Que es nuestra historia y nos ha ayudado a mantenernos, ¿sí? A mantenernos juntos, ¿sí? Miren, nosotros en un velorio, por ejemplo, un velorio es, es, es un espacio para juntarnos con la familia incluso, ¿sí? Es un espacio para ir a comadrear, es un espacio para que la comunidad vaya, ¿sí? Y la violencia nos ha, nos ha, nos ha dado golpes muy fuertes, por ejemplo, contra esas dinámicas, ¿sí? Porque nosotros solemos hacer nuestros velorios en nuestras casas. Nosotros no vamos para funerarias, sino en nuestras casas. Y la violencia, porque entonces los de este barrio ya no pueden entrar en este otro barrio, los de esta comuna no pueden entrar en esta otra comuna, ha quebrantado, ha resquebrajado todo ese tejido social que se fortalecía con esa juntanza en espacios como esos, como el de los velorios, ¿sí? Entonces, digamos que si hay algo que han intentado resquebrajarnos muchísimo, tiene que ver con dinámicas eh, eh, culturales. Y el capitalismo, voy a decirlo en esos términos, ha logrado inquistar valores egoístas, perversos, en muchísimas mentalidades sobre todo de algunos actores, digamos, en nuestras comunidades, pero todavía sigue siendo muy predominante el hecho de defender la paz, la vida, para mantenernos en comunión, muy a pesar de todo lo que acontece. De mis historias que yo casi no olvido, es que en ese sector de la Comuna 5 nosotros vivíamos al borde del ferrocarril. Y yo a muy corta edad, yo tenía por ahí unos 15 años, le seguí los pasos a un señor que, que dijo, hay que construir una invasión porque ahí viene una gente que viene desplazada de distintas partes, unas ahí mismo en Buenaventura, otras que vienen de otra parte de la costa del Pacífico, y me enorgullece mucho hoy decir que yo hice parte de ese proceso, porque es parte de esa historia de los terrenos ganados al mar, ¿sí? Que normalmente uno le dice una invasión, en esa época yo le decía una invasión. Entonces fuimos, cortamos parte del manglar para poder ubicar, digamos, terrenos, eh, ayudábamos a cargar la madera para, para construir las casas, ayudábamos a construir las casas, los puentes por donde uno caminaba, pues porque todo eso era marea, ¿sí? Todo eso era parte de la marea. Pues allá abajo, ¿sí? Yo acá en la parte donde estamos nosotros sí era una parte firme, pero allá abajo era marea y bueno, logramos hacer una invasión enorme. Hoy en día se llama Miramar, sí, eso está en la comuna número 5 y pues casi todo está rellenado, ¿sí? Y yo hice parte de ese proceso de contribuir a ganarle, digamos, una parte, digamos, al mar, construir ese territorio, esa invasión en esa época como la conocíamos. Y bueno, esa es de las historias más bonitas que yo recuerdo de mi juventud. Eso fue allá hacia los 14, 15 años. Ahora sí, en los terrenos ganados al mar. Los terrenos ganados al mar son nuestro territorio. Los terrenos ganados al mar los construimos con esfuerzo. Los terrenos ganados al mar son de nuestro territorio del Pacífico. Los terrenos ganados al mar los hicimos como pueblo negro. Los terrenos ganados al mar son nuestra obligada. Los terrenos ganados al mar, regalo de Yemayá, diosa del mar. Los terrenos ganados al mar pueden ser nuestro paraíso terrenal.
Amén. No hay duda de que en el país existe una relación directa entre los niveles más críticos de la pobreza y la condición étnica, afrocolombiana o indígena, lo que configura una auténtica geoeconomía política de la exclusión y la marginalidad de dichos grupos. Es un hecho que en la región del Pacífico la calidad de vida de estos grupos está notablemente por debajo de los demás grupos de la población del país. En cuanto a expectativa de vida, reducción de la mortalidad infantil, alfabetismo, nivel de su ingreso per cápita, condiciones de vivienda, educación, servicios públicos, vías de acceso, etc. La corrupción, fruto de la cooptación del Estado con grandes nichos de poder posicionados a través de la herencia política, han acrecentado el empobrecimiento. Según la Fundación Pro Pacífico, en el año 2018 el 55% de todas las viviendas pertenecen al estrato 1, el 22% al estrato 3 y el 21% al 2. Solo el 2% de las viviendas pertenece al estrato 4 en adelante y el 70% de estas viviendas de estrato igual o superior a 4 está ubicado en la comuna 1. Las viviendas que pertenecen al estrato 3 están concentradas en las comunas 2 y 10. Juntas, los hogares de estas dos comunas suman el 41% de todos los hogares pertenecientes a dicho estrato. Adicionalmente, el 60% de todos los hogares de la comuna 2 pertenecen al estrato 3 y el 100% de los hogares rurales es estrato 1. El agua se garantiza las 24 horas solo para el sector hotelero y portuario. Mientras que en la zona de la isla el agua llega por horas en 3 de las 4 comunas, en la continental llegan tanques algunos días de la semana y no se garantiza en las zonas costeras y hacia el interior de la comuna 12, lugar donde se asentaron los desplazados en el recrudecimiento de la guerra. No, primeramente es siempre reivindicar que la mirada hacia el territorio inicialmente ha tenido que ver con una dinámica de la expansión portuaria, ¿sí? De la expansión portuaria, de la actividad portuaria, y esa dinámica de la expansión portuaria ha sido un común denominador en términos de la violencia que nosotros vivimos, ¿sí? Entonces, el mayor interés es usufructuar, primero que todo, la posición geográfica, ¿sí? Geoestratégica para el comercio internacional a través de la actividad portuaria, ¿sí? Y esa actividad portuaria, a la luz, digamos, de su propia acumulación, pues lo que hace es que el negocio le exige que se expanda muchísimo más, que crezca mucho más. Y en toda la historia de ese crecimiento lo que hay son momentos históricos de cruentas violencias, ¿sí? Cuando uno lee un poco la historia sobre el desarrollo de la sociedad portuaria, ¿sí? Como el primer puerto que todavía existe, en ese desarrollo de esa sociedad portuaria, digamos, se despojan muchas familias de dos barrios. Recuerdo uno de ellos, el barrio Balboa, ¿sí? Por ejemplo, uno de los actores que defendió ese despojo territorial en esa época fue el obispo Gerardo Valencia Canos, aunque no fue suficiente, ¿sí? No fue suficiente, pero es un hecho histórico porque el crecimiento de la sociedad portuaria en esa época implicó, para poder seguir creciendo y expandirse en el territorio, el despojo territorial de muchas familias. Y de ahí para allá es la historia de los negocios portuarios en Colombia, perdón, en Buenaventura. Ya está licitado y aprobada licitación, ¿sí? Para la construcción de Puerto Solo, ¿sí? Y Puerto Solo tiene que ver con un tema, con un puerto, digamos, de suministro de gas, de un gasoducto, ¿sí? Tiene que ver con eso. Y Puerto Solo va a ser construido en una zona que es la Comuna 5, en donde lo que le ha antecedido y lo que existe es una cruel violencia. Y eso tiene unas lógicas de desposesión, ¿sí? Y eso tiene unas lógicas de abaratar los precios, por ejemplo, de las viviendas. Eso tiene una lógica de que las personas o las familias se desplacen forzadamente y dejen todo ahí.
Y después, ¿qué es lo que llega? Llega la construcción de este puerto. Y estamos hablando de muchísimas familias, ¿sí? La construcción de lo que llaman el malecón Valle de la Cruz, que está en su primera etapa, lo que ustedes en su momento podrían referir como el Parque Central. Pero toda la construcción del malecón oscila, según los documentos en aquella época, la salida de más de 3.200 familias, ¿sí? Más de 22.000 personas en esa época. Y en todos esos barrios, comunas, de esa expansión portuaria, porque todo está conectado con su expansión portuaria, lo que hay son una histórica violencia de un lado y de abandono del Estado, ¿sí? De abandono del Estado. Entonces, los grupos criminales están en dos vías. Los grupos criminales están en la vía, obviamente, de que el narcotráfico también circula por Buenaventura, porque también su ubicación geoestratégica es apropiada para este tipo de economía ilegal, ¿sí? Pero al mismo tiempo la criminalidad, ¿sí? La criminalidad también actúa en función de estos negocios que en el papel son legales, pero la forma en cómo se gestan los hace completamente ilegales, ¿sí? Entonces, ahí hay un elemento importante para entender lo que pasa en Buenaventura. De un lado, los intereses son la expansión portuaria, ¿sí? La acumulación por disposición, y del otro lado está el control territorial en función de disciplinar, ¿sí? A las personas, a las familias, en función de las economías ilegales como las del el narcotráfico, ¿sí? Entonces, esto es un elemento crucial. Miren, en estos momentos, por ejemplo, nosotros llevamos para un año de una guerra brutal, de muertos a diarios, de desaparecidos, de gente mutilada, descuartizada, ¿sí? Y lo que hemos entendido hoy es que el plan se sigue ejecutando a la perfección. La violencia que hoy tenemos no es solamente porque dos bandas o tres bandas estén peleando por quién controla el territorio para poder ellos ser dueños del narcotráfico que por ahí se mueve. No, no es solamente eso. Es también todos los otros negocios legales que hay por eso. Recordemos el asesinato del líder social Temístocles Machado, ¿sí? Recordemos ese asesinato. ¿Por qué lo matan a él? Lo que queda evidenciado es que lo asesinan porque alguien quería ese terreno, ¿sí? Ese terreno que tenía una función estratégica frente a actividades económicas de la actividad portuaria, ¿sí? Lo matan es por eso. No matan por otra cosa. ¿Quiénes lo asesinan? Pues una de las bandas criminales que están allá. Entonces, la violencia hoy que vimos en Buenaventura es estructural en ese sentido. Y por eso nosotros creemos que el gobierno, un gobierno como el que está actualmente, no tendría ningún interés, ¿sí? No tendría ningún interés en eh, mm, atender la violencia que hoy nos asiste, porque el gobierno podría resolver eso. El gobierno, por ejemplo, ha podido garantizar la circulación de las tractomulas durante todo este tiempo, pero no ha podido garantizar que las personas puedan moverse de un barrio a otro sin problema, no pueden garantizar que usted un vehículo la transporte hasta su casa, no pueden garantizar que usted vaya a almorzar tranquila o tranquilo con su familia en determinados, en cualquier espacio de Buenaventura, no pueden garantizar que usted ponga un pequeño negocio, no pueden garantizar nada, ¿sí? Entonces el asunto es bastante delicado porque tienen confinada a la población, la tienen aterrorizada, ¿sí? Técnicamente o de acuerdo con la gente que ha estudiado eso, esto estaríamos en una lógica del necropoder, o sea, están construyendo un poder a partir de la muerte, del exterminio, a partir del temor,
Eso es lo que están haciendo, ¿sí? Y a mi juicio lo que tenemos es un necroestado, ¿sí? Y no solamente por la realidad de Buenaventura, sino por la realidad del país. O sea, estamos ante un necroestado porque no es un estado que se construye a partir de la vida, sino que se construye a partir de la muerte. Entonces, ahí hay un elemento central frente a las preguntas que me hacen en relación a los intereses que hay sobre Buenaventura. Buenaventura están ejecutándole un plan para que buena parte de la población se vaya, digamos, para otros lados, pero también en función de que el territorio puede estar siendo en algún momento habitado por personas pues que no, pues necesitan el territorio por sus negocios y lo necesitan también para ellos habitar y los negros ahí no caben, digámoslo así en esas palabras mucho más explícitas todavía, ¿sí? Esa es la realidad que tenemos. Por eso es que uno puede entender tanta prolongación de la violencia que vimos ahora. Es decir, vamos para un año donde las muertes, los asesinatos, los desaparecidos, los descuartizados no ha parado, no ha parado. Y todo eso lo hemos estado viendo desde diciembre del 2020. Es como así que un gobierno no puede ir y venga, ¿qué es lo que está pasando acá? Y cómo así que el gobierno no puede ir y de verdad ponerle un tate quieto a eso. Desde una visión, por supuesto, integral, porque sabemos que el problema de la violencia no solamente se resuelve con fuerza pública, ¿sí? Pero eso no ha pasado. Otras actividades económicas como las pesqueras y madereras, que generan muchos más empleos que el puerto, no alcanzan, sin embargo, a cambiar el panorama social, porque persisten en el modelo extractivo, que arrasa los recursos con métodos de explotación atrasados, no agrega valor a los productos y hace limitada la cadena económica. El puerto de Buenaventura ha sido realmente el puerto de Cali, de Manizales o de Bogotá, pues estas ciudades son realmente las que se benefician de las actividades portuarias y donde se han localizado las empresas y entidades financieras, donde viven los comerciantes y empresarios y donde se dirigen los recursos que el puerto produce. La llegada tardía del conflicto armado Buenaventura en los 90 se efectúa como lugar de producción y puerto para la salida de cocaína hacia el mundo y el ingreso de armas ilegales, colocando actores como las FARC, las AUC, el ELN, el Cartel de Cali, la banda Los Rastrojos y por supuesto las fuerzas militares, que muchas veces no solo confrontan a estos grupos, sino también conviven con ellos en las casas de pique, extorsionando colectivamente a los pesqueros e incluso fundando algunos frentes de los grupos armados ilegales. Los procesos que se ven reflejados en la presencia de la policía y las fuerzas militares en la ciudad puerto han enaltecido la militarización de la policía y la policivilización de los militares, protegiendo vías como la Simón Bolívar, por donde transitan los tractocamiones que movilizan mercancía a todo el país, sin contar el racismo que se vive al interior de estas, cuando los comandantes argumentan que no es conveniente tener negros con negros en los barrios. Los feminicidios han cumplido principalmente estos propósitos: castigar y aleccionar a aquellas mujeres que incumplen las normas de comportamiento que ellos han impuesto, impedir la denuncia, generar zozobra en la población o ajustar cuentas entre integrantes de las bandas criminales. La presencia de actores armados ilegales ha aumentado el pie de fuerza militar del Estado, lo que también impacta de manera negativa la vida de las mujeres. Las políticas de seguridad y de defensa con presencia armada agudizan el modelo machista y patriarcal, aumentando los riesgos y la inseguridad para las mujeres. El conflicto armado las condiciona a no usar determinadas prendas, no salir de noche, no poder tener relaciones libremente e involucrarse con actores armados para brindarle una mejor calidad de vida a su familia. Según la Defensoría del Pueblo, las jóvenes son prostituidas al interior del grupo y obligadas a ejercer como informantes. Su acceso a la justicia es impedido ante la complicidad existente entre funcionarias y funcionarios de la Fiscalía y la policía con grupos armados que participan en las hostilidades. Este ambiente de impunidad fortalece las masculinidades hegemónicas y guerreristas, contexto en el cual se agudizan las violencias contra las mujeres por parte de sus esposos, compañeros y novios. Volveré y seré millones. La harán volar con dinamita. En masa la cargarán, la arrastrarán. A golpes le llenarán de pólvora la boca, la volarán y no podrán matarla.
La pondrán de cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos. La patearán a toda furia, luego la sangrarán y no podrán matarla. Adornarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes y con moretones sus costillas. La harán morder el polvo, la golpearán y no podrán matarla. Le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarla grito a grito, la escupirán y a golpe de matanza la enterrarán y no podrán matarla. La pondrán en el centro de la plaza, boca arriba, mirando al infinito. Le amarrarán las manos, a la mala tirarán y no podrán matarla. Querrán volarla y no podrán volarla. Querrán romperla y no podrán romperla. Querrán matarla y no podrán matarla. Querrán descuartizarla, triturarla, mancharla, pisotearla, desalmarla. Querrán volarla y no podrán volarla. Querrán romperla y no podrán romperla. Querrán matarla y no podrán matarla. Al 8º año de sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando dignidad sobre la tierra, ha de volver a las calles rotas, ha de juntar las manos de millones. A la esperanza no podrán matarla. En el año 2014 se llevó a cabo una movilización en donde asistieron por lo menos 30.000 personas. Esta movilización clamaba por medidas que finalizaran con la violencia masiva que se estaba viviendo. Los habitantes del puerto pasaban por una oleada de masacres, homicidios, secuestros, desapariciones forzadas y extorsiones que los tenían agobiados. La manifestación estuvo apoyada por las instituciones educativas, gremios, funcionarios, comerciantes y transportadores. Fue propuesta y promovida por la diócesis del Puerto, liderada por el obispo Héctor Epalza Quintero, apoyado por las diferentes parroquias de la ciudad. La movilización pretendía que los entes gubernamentales entendieran y apoyaran a la comunidad en la urgencia de la violencia. Las cifras de homicidios mostraron un crecimiento aterrador. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en el 2012 se registraron por lo menos 122 asesinatos, en el 2013 140 y en los 2 meses que iban del 2014 ya se superaban los 30 casos. Por otro lado, el desplazamiento forzoso azotaba a la ciudad. Se calculaba que solo en el 2013 se desplazaron 5.000 personas. Además, otro fenómeno que golpeaba al pueblo era la extorsión en el comercio a grande y baja escala, en donde se extorsionaba desde el transportador hasta el vendedor ambulante. Toda esta violencia se presentaba por el enfrentamiento entre grupos o bandas criminales que peleaban por controlar la zona, entre estas los urabeños y el rastrojo, ya que el puerto es una zona estratégica para el narcotráfico y la extorsión generaba rentabilidad. Las personas que lideraban la marcha o que tenían una postura crítica recibían amenazas de muerte solo por buscar soluciones y tratar de enterrar la violencia. Mas, sin embargo, la manifestación logró disminuir levemente las cifras de violencia en el resto del año, pero la violencia nunca cesó y a principios del 2015 encrudeció y se descubrieron varias casas de pique, que es el lugar en donde se desmiembran a las víctimas. Los sitios de Buenaventura en donde más se concentra la violencia de las bandas criminales son las comunas 3, 4, 10 y 12, donde habitan personas muy vulnerables porque su ubicación es en zonas geográficas apetecidas por la cercanía al mar, vías fluviales, zonas selváticas donde funcionan actividades ilegales. Esta violencia ha generado fronteras invisibles entre las comunas y quien no las respete o pida permiso para cruzar puede perder la vida. Las personas manifiestan que la única manera de salir de este círculo de violencia es con inversión social en educación, en salud, empleo y bienestar para los sectores más pobres, no con inversión en la infraestructura, lo cual genera algo de inconformidad porque no se ha visto una inversión importante y consistente en Buenaventura, y esta le ha entregado a la nación 8.8 billones de pesos. El 2017 fue el año en el que el pueblo bonaerense salió a las calles a exponer las carencias que tenían, como la falta de acceso a los servicios básicos, entre ellos el agua, la educación en todos sus niveles, la salud y el empleo. Los bonaerenses estaban cansados de la falta de inversión social,
buena y consistente. Estaban cansados de ver cómo el puerto generaba muchos ingresos para el país, pero no se invertía en ellos. Se habían cansado de ser una ciudad empobrecida. Estaban cansados de ser reprimidos por parte de los grupos armados, las bandas criminales y el abandono del Estado. Por eso alzaron sus voces en una manifestación que se extendió hasta conseguir firmar acuerdos con el gobierno, lo cual duró 22 días desde el 16 de mayo. En el acuerdo firmado se estipularon unos recursos de inversión social, entre los cuales están territorio, vivienda e infraestructura, 165.000 millones, salud, 244.000 billones, UCI, salud, 17.500 millones, productividad y empleo, 94.308 millones, ambiente, 39.650 millones, agua y saneamiento básico, 451.000 millones, acueducto rural, 25.000 millones, energía, 30.000 millones, educación, 170.000 millones para la infraestructura, cultura y deporte, género y generación, 5.100.000, deporte, 39.627 millones, justicia y víctimas, 62.600 millones. Crédito Plan Pacífico, 248.829 millones, con un total de 1.592.614 millones, con un plazo de cumplimiento de 10 años. Estos acuerdos empezaron a cumplirse en grandes escalas con el gobierno de ese entonces, tanto así que se implementó una ley, la Ley 1872 del 18 de diciembre del 2017 llamada Ley Buenaventura, en donde se establecieron prioridades y se respondieron a las urgencias que fueron motivo de reclamación en los 22 días de paro. Entonces, digamos que en Buenaventura, cuando el tema del paro cívico, nosotros llevábamos mucho tiempo diciendo, mire, es que el territorio, hay una mirada extractivista sobre el territorio, acá lo único que utiliza, para lo único que sirve el territorio es para sacar y sacar y sacar, ¿sí? No le importamos, la gente no le importamos, ¿sí? Y en el paro cívico del 2017, pues los jóvenes se pudieron por cuenta propia enterar que lo que importaba era la circulación de la mercancía. O sea, no tuvo que venir alguien con un doctorado a explicarles eso, ¿sí? Allí en la acción concreta. Pero esa acción concreta, a pesar de que les permitió observar eso, la actividad pedagógica tiene que profundizarse, ¿sí? Porque lo que necesitamos es que ese protagonismo de esos jóvenes se mantenga, sea persistente, sea consistente, sea organizado, sea proyectado. Y para eso hay que seguir haciendo pedagogía, ¿sí? Vinculando, que será muy difícil porque habrá circunstancias materiales que nos van a seguir obstaculizando, digamos, incluso ese tipo de espacio. O sea, a pesar de que un académico por ahí, no de nuestro continente, decía que estudia aunque tengas hambre, esa vaina no es así como tan sencilla, ¿sí? Generó las condiciones y le puso una trampa a la ciudadanía, y alguna parte de la ciudadanía fue y cometió actos vandálicos, vamos a ponerlo en el lenguaje de ellos, pues, y entonces sacaron mercancías de algunos centros comerciales, solamente de unos centros comerciales. Y después de que pasó eso, digamos que el comité ejecutivo tenía unos voceros del paro cívico y sacaron la directriz de que separaban todas las actividades de parte de nosotros porque lo que había pasado era terrible y además porque habíamos tenido un joven muerto que conocíamos y fue en medio, digamos, de todos esos disturbios, ¿sí? Pero resulta que en un punto de encuentro donde yo hacía presencia también y donde estábamos un grupo de jóvenes, más o menos de 50 personas, allí hicimos reflexiones y de las reflexiones que incluso les propuse a los compañeros que no podíamos sentirnos culpables de lo que había pasado anoche, porque nosotros veníamos en una rumba de la cultura resistiendo y exigiendo al gobierno que nos parara olas. La violencia no la teníamos nosotros, no la traíamos nosotros no propusimos eso, ¿sí? No podíamos sentirnos culpables por lo que había pasado anoche,
que teníamos que seguir porque justamente lo que querían era impregnarnos miedo, paralizarnos y entonces todo acabó. ¿Y qué hemos conseguido? ¿Sí? Eso sirvió para que saliéramos esas 50 personas y la ciudad estaba completamente militarizada. Te cuento que yo creo que es la marcha con más temor que yo he tenido, individualmente hablando. Yo iba con los 50 compañeros y compañeras allí, pero yo iba súper asustado. Pero ahí íbamos, ahí íbamos. La ciudad estaba militarizada y te cuento, yo no sé, a través de las redes sociales, todo como que se comunicó y terminamos en el bulevar, que es la parte céntrica. Ese día, más de 6.000 personas. Es decir, recuperamos la moral que se intentó perder. Y entonces, cuando pasó eso y se recupera la moral, le ganamos a la violencia. Le ganamos a la violencia y entonces la gente se animó, abrumó de nuevo las calles con la cultura, con el folclore, y ya el Estado, el gobierno nacional en su momento, entendió que por la vía de la violencia no iba a derrotar esa manifestación política pacífica, ¿sí?, de la ciudadanía en Buenaventura. Y finalmente entonces se surte todo el proceso de nuevo y que fue lo que nos permitió llegar a unos acuerdos con el gobierno nacional. A 20 meses del acuerdo firmado, el pueblo bonaerense se halla preocupado porque el actual gobierno es angustiosamente lento con respecto al cumplimiento de los acuerdos firmados en el 2017. Por otro lado, en el 2019 vuelve la preocupación por la violencia en la ciudad, debido a que la tendencia a disminuir las cifras de violencia año tras año se rompió en el año 2017 y ha venido aumentando. Además, los indicadores de violencia letal no significan que se goce de un ambiente seguro. En este año empezaron a resurgir los asesinatos en donde fueron víctimas niños y adolescentes. Uno de los casos que conmovió a la comunidad fue la aparición de un cuerpo desmembrado en el sector del puente El Piñal, cuya cabeza fue exhibida encima de una pala en medio del puente frente a los ojos de todos. Y así fueron resurgiendo muchos casos de tortura y violencia extrema, y los enfrentamientos volvieron a desplazar a la población. Tal como sucedió, quiero conectar esto, porque en Buenaventura hubo un cambio de la política, hubo un cambio cultural en la participación político-electoral, ¿sí? Y eso se derivó de esa movilización del 2017. Víctor Vidal llega con una ventaja de 3.000 y algo de votos, ¿sí? Poco más de 3.000 votos. Muy reducida la diferencia, ¿sí? Y en eso, cuando uno hace los análisis, tuvieron que ver los jóvenes que estaban estrenando la cédula. No necesariamente porque la acabaran de sacar, sino porque nunca habían hecho ejercicios ciudadanos de ir a sufragar. Pero la ilusión, la esperanza y el crecimiento en la necesidad de participar políticamente en las elecciones hizo que esos jóvenes determinaran los resultados que por muchos años en la historia política de Buenaventura, sobre todo desde la elección popular de alcaldes, la corrupción no fuera la que ganara, la compra de conciencia no fuera la que ganara, ¿sí? Y ese indicador, ese elemento, yo siento que nos los ha dado, hablo de manera más particular, del 28M, del 28 de abril. Pienso que el estallido social, concretamente el 28 de abril, abrió las puertas y generó las condiciones frente a una participación política en términos culturales diferente, ¿sí? Y yo pienso que la gente y sobre todo los jóvenes van a ser mucho más responsables y conscientes al momento de decidir por quién van a votar, ¿sí? Si bien es cierto que las cifras de violencia en Buenaventura rompieron la cadena de disminución, en el año 2020 aumentaron aún más. Pero la población no solo tenía que lidiar con los problemas de violencia, inseguridad, incumplimiento del acuerdo y empobrecimiento,
sino que también tenían que lidiar con la pandemia a nivel mundial, ocasionada por el COVID-19. Buenaventura fue la segunda población del valle con más contagio y con la tasa de letalidad por COVID-19 más alta del país, pasando por encima de Bogotá y Cali. Además, Buenaventura se vio en aprietos debido a que su único hospital público operaba con dificultad de recursos, dificultades que traían una trayectoria de varios años atrás debido a la corrupción. Yo creo que el Monumento de la Resistencia es un referente supremamente atractivo, es decir, es por, como lo llamaban algunos, se me olvida cuál es este académico, este intelectual que hablaba de que era un antimonumento, y yo estoy de acuerdo, porque el monumento estos solemnes, ¿cierto? Grises, imponentes, alejados de la gente, pues queda en una cosa distinta, es un monumento hecho por la gente se tomó el espacio para hacer su monumento, la gente lo pintó, lo construyó, lo financió, y lo ha defendido, y lo ha defendido. Entonces, yo creo que expresa efectivamente un ejercicio, definitivamente es un símbolo de la dignidad de la gente, de la capacidad de resistir, de pensarse un país distinto, de la multiculturalidad, de la memoria. Tiene cantidad de elementos y seguramente elaboraciones mucho más bellas que pueden hacer otras personas. Pero esa ganancia política también, que es cultural y es política, porque son dos cosas distintas. Hay una ganancia cultural, y es que si no tuviera ese elemento cultural, de ese impacto en la sociedad y ese arraigo en la gente, hoy, políticamente o jurídicamente, ya se hubiera derribado. Es decir, ese monumento, si no hubiera tenido el apoyo popular que tenía, hoy ya lo hubieran derribado, o sea, jurídicamente lo hubieran podido tumbar fácilmente. Es decir, jurídicamente ese monumento, jurídicamente, es fácilmente tumbable, ¿ya? Porque no tiene permisos de construcción, porque pueda que no tenga todas las garantías o, como diría uno, todas las especificidades técnicas para haber hecho la construcción, pero tiene algo superior, es la legitimidad política de un margen muy grande de la sociedad, ¿ya? Entonces, esto también que le sirve un poco a la gente para que vea la diferencia entre ganar políticamente y ganar jurídicamente. No siempre lo jurídico es una garantía de permanencia. Usted tiene a un Sebastián de Belalcázar, ahí estaba jurídicamente, estaba avalado, ¿cierto? Ahí estaba, es decir, el monumento tenía permiso, llevaba yo no sé cuánto tiempo, pero lo tumbaron y lo han podido volver a levantar, no porque no tiene la legitimidad política. Es posible que algunos traten de volverlo a levantar y hacerlo. Es muy probable que lo traten de hacer y llegue alguien que vuelva a quererlo tumbar, porque hoy significa todo lo contrario, significa la colonización, significa la violación de nuestra comunidad ancestral, despojo de tierra, representa todo lo que de una u otra manera la gente le empieza a generar, causar escozor. Entonces, yo creo que es una potencia muy tenaz de identidad ese monumento a la resistencia allá en Puerto Resistencia. No, yo en este momento lo que quisiera es que en lo inmediato la exigencia es que se resuelva el tema de la violencia. Es una cosa que nos está carcomiendo a todos, que nos está acabando físicamente, mentalmente, que no nos está dejando vivir. Yo pienso que en lo inmediato es que el gobierno nacional ponga la mirada en Buenaventura y se pueda contener la violencia que estamos teniendo en nuestro momento. Es terrible, es terrible. O sea, si tú vas a Buenaventura en este momento, quedarte en Buenaventura, podrías entender, digamos, la preocupación y la urgencia con la que yo estoy diciendo esto, ¿sí? La exigencia en este momento es que el gobierno vaya al territorio, vaya, con medidas que resuelvan lo estructural de la violencia, ¿sí? Y una de las maneras de ella es llevar oportunidades integrales para los jóvenes que son en este momento los que están siendo víctimas y victimarios de esta, digamos, de esta historia de exclusión y de nulas oportunidades que nosotros hemos tenido. Entonces, esa sería la exigencia que yo hago. Hay que parar esta violencia, ¿sí? Hay que parar.
En estos momentos no hay una... Mira, en Buenaventura en estos momentos no estamos pensando ni en quién va a ser candidato a esto o quién va a ser candidato a esto. La gente no tiene cabezas para eso en estos momentos. La gente en estos momentos lo que necesita es que se contenga esa violencia que estamos viviendo, ¿sí? Entonces, mi mayor exigencia, aspiración en estos momentos, en lo inmediato, tiene que ver con eso. Y eso se resuelve fundamentalmente desde el gobierno nacional con acciones estructurales inmediatas que pueden y tienen cómo hacerlo. Quiero agregarle a eso que en ese sentido está la tragedia, ¿no? En ese sentido yo soy poco optimista con el gobierno nacional y soy optimista más bien con la población, porque creo que en lo inmediato será a la misma población la que tendrá que salir con diferentes estrategias a contener la violencia, además de estarla resistiendo desde dentro de sus casas, desde dentro de sus barrios, porque esto se conecta o se conecta más bien con lo que nos deja el estallido social. El estallido social te deja la esperanza, ¿sí? En la gente. El optimismo te lo transmite la gente, la ciudadanía, ¿sí? No el gobierno. El gobierno lo que está dando en estos momentos es negar derechos, negar oportunidades, no hay otra cosa. Pero la gente sí está diciendo que otro camino es posible, que podemos construir otro estado, otro tipo de sociedad. Disposición de la sociedad para tratar de poder hablar de estos escenarios. Cuando somos ciudadanos, hablamos esto en el espacio público, seguramente vamos a poder reconocer e interpretar visiones de sociedad que antes no nos pasaban por la mente en nuestra familia, en lo micro y en lo estructural, y por ende recorrer. Pero también creo que hay transformaciones políticas. Yo creo que nosotros necesitamos renovar la clase política del país. Y la clase política no se va a transformar primero y después cambia la gente. Yo creo que la gente, si se decide, como ahora, que nunca se hubiera imaginado haber tumbado una reforma tributaria, una reforma a la salud, hoy la gente tiene que mirar si vamos a ser capaces de hacer reformas que nos sirvan efectivamente. Y para hacerlas necesitamos renovar la clase dirigente que hay en el país y entender que no podemos tener una clase dirigente solamente, sino que tiene que haber una ciudadanía activa, porque cuando la gente deposita exagerada confianza en los dirigentes y las dirigentes se independizan y terminan desligados de los intereses comunes de la sociedad. Entonces, yo creo que tienen que haber transformaciones culturales, sociales y políticas y que no se harían desde una persona, ¿cierto? Sino que debería ser irse constituyendo una forma, un consenso nacional, una corriente nacional que lo permita. Bueno, dejo ahí.